Yo estaba estudiando la licenciatura en física en la UAM Iztapalapa y de hecho estaba buscando perspectivas de qué hacer a continuación. Yo siempre sabía que quería dedicarme a la investigación científica, pero no sabía muy bien cómo. Entonces, el haber encontrado un cartel en las escaleras de mi universidad que decía, pásate un verano aprendiendo con un científico, ¿qué es la ciencia? Me llamó mucho la atención. Yo estaba haciendo experimentos, estaba haciendo mi servicio social con computadoras, y dije yo, bueno, pues también quiero saber qué es eso de ser investigador. En el verano fue un poco extraño, porque al final de cuentas, el único lugar en el que pude ir fue en mi propia universidad, porque los horarios, ¿cómo se llama? Los calendarios de la UAM son muy diferentes de los del resto del país. Entonces, al final de cuentas, a la hora de hacer tejes y manejes para ver dónde podía irme, nada más subí 3 pisos y fui a hablar con un investigador emérito de la UAM, que es Eduardo Piña, que también fue muy divertido, aprendí muchas cosas interesantes con él. Claro, fue muy interesante porque el doctor Eduardo Piña es una persona muy interesante, es una persona sumamente inteligente, es un físico pero sabe muchísimas matemáticas y sabe también programación. Entonces, pues es como ver a alguien que te asombra, ¿no? Y pues al empezar a trabajar con él me di cuenta que el trabajo que estaba involucrado era un trabajo muy dedicado y que necesitaba aprender muchas más cosas que las que yo sabía. Me acuerdo que un día me preguntó, ¿usted sabe programar? Y dije, sí sé programar. ¿En qué programa? Me dijo, en Basic. Y se me queda viendo, va a tener que aprender otro lenguaje. Y bueno, eventualmente tenía razón, ¿no? Ahora yo también me dedico mucho a hacer física computacional y sé que pues no puedes trabajar con un solo lenguaje. Y otra cosa que me marcó mucho fue que un día yo tenía que ir a cobrar mi cheque de la beca del verano de investigación científica. Pero era un día que tenía que trabajar con él, entonces pues no fui y llego con él y me pregunta, ¿cómo le ha ido? Pues me ha ido muy bien, ya me dijeron que me van a pagar. Ah, sí, ¿cuándo le van a pagar? Hoy, pero no fui porque, no haga eso, vaya y cobre porque si no, no lo respetan. Pero no, en realidad aprendí muchas cosas con él que eran más allá de eso. Aprendí, por ejemplo, el gusto por ser paciente, por ser dedicado a la investigación. Me gustó ver cómo era un hombre sumamente elegante en lo que hacía, que sabía muchísimas cosas, pero estaba profundamente dedicado a lo que hacía. Y eso sí me causó mucha impresión. Hasta la fecha todavía me causa impresión verlo. En realidad para mí la experiencia del verano no fue tanto cambiar de escenario local, sino entrar en contacto con personas de muchas disciplinas distintas. En esa época, no sé si sigue siendo así, pero había al final un congreso en donde se reunían todos los participantes del verano. Y fuimos a Metepec y estábamos ahí durante varios días exponiendo cada quien lo que hacía, pero además conviviendo entre nosotros. Entonces, pues íbamos ahí platicando y estábamos ahí hablando que si el universo, que si estaba abierto, que estaba cerrado, que si la economía, que si Karl Marx, que si la biología, que si Darwin, y era todo muy divertido. Y al final, que si el amor existe o no existe, que si los quarks y los gluones, uno hizo amistades realmente muy entrañables. Y de hecho, pues no solo eso, sino me acabé casando con una socióloga. Lo cual ha sido bien importante en mi carrera porque me ha permitido ser mucho más abierto. Muchas veces los científicos duros son supuestamente muy profundos, pero tienen una estrechez de miras. Y yo algo que agradezco mucho de haber estado con la gente del verano, con todos mis amigos del verano, es que me permiten ver las cosas mucho más amplias y apreciar lo que hacen y además poder incluir algunos de esos aspectos en mi visión del mundo y por lo tanto también enriquecer mi investigación. Porque, bueno, al final de cuentas, después de muchos años en el que uno ha recibido mucho, uno también llega a la necesidad de devolver un poco. Y cuando tuve la oportunidad de ofrecerme como voluntario para ser anfitrión, pues estaba esperando con muchas ansias ver quién llegaba. Y llegó una chica que era súper animosa y además coincidió que estaba tratando de hacer su proceso de entrar a la maestría de materiales en el CIMBESTAF. Y fue una experiencia muy divertida. Digo, terminamos haciendo muchos cálculos que me sirvieron a mí después. Yo no estoy muy seguro que a ella le haya servido porque lo que yo hago, a fin de cuentas, no es lo mismo que ella investiga. Pero fue una experiencia muy interesante el poder compartir las inquietudes de una persona más joven y haber recorrido ese mismo camino y estar en posición de decirle, bueno, lo que haría yo en tu lugar sería esto, yo no lo dejaría pasar así. Algo que le pasó fue que hizo su examen de entrada al CIMBESTAF mientras estaba haciendo el verano y me tocó oír que no la habían aceptado. Estaba estaba muy molesta porque pensaba que algo le había pasado mal, que no había hecho bien las cosas. Le dije, bueno, ¿y por qué no te aceptaron? ¿Cuál fue la razón? No sé, no me dijeron. Ah, pues yo iría y preguntaría por qué no te aceptaron y trabajaría en arreglarlo. Y resultó que no lo habían aceptado porque no habían encontrado un asesor en el tema que ella había dicho.
Y cuando habló con la gente de allá, le dijeron, pero si lo que tú haces sí lo hacemos, pero está en el otro departamento, no está en ese, está en ese otro. Y la aceptaron. Y entonces, a lo largo del tiempo, me la volví a encontrar. Cuando estaba terminando su maestría en materiales, regresó para preguntarme una cosa, un aspecto técnico de cómo medir propiedades de gases. Y me contó después que ya se había ido, que ya estaba estudiando el doctorado en Manchester. Yo creo que significa varias cosas. Por ejemplo, nuestros alumnos se benefician porque trabajan uno en grupos, ¿no? Entonces los alumnos se benefician de conocer lo que hace otra persona con otra perspectiva, incluso de otra disciplina. Mis alumnos son físicos, pero que pueden hablar con ingenieros, que pueden hablar con economistas que manejan cosas parecidas matemáticamente, pero los aplican de manera muy diferente. Yo creo que les abre perspectivas. Y además al revés, para los estudiantes que se van a otro lado, pues en primer lugar es una experiencia de madurez, de poder decir, esto es lo que yo quiero escoger algo, siempre involucra un grado de discernir qué es lo que uno quiere para su futuro. Y a lo mejor le atina, a lo mejor no. Al final de cuentas, por ejemplo, yo no seguía haciendo mecánica clásica, pero sí seguía haciendo programación.